¿Qué tal, hermanas y hermanos? Me presento. Soy el padre Juliano Viveros, religioso de la Orden de San Agustín. Soy un religioso consagrado al Señor en esta Orden de San Agustín que peregrina en Chile. Y en esta ocasión me dirijo a ustedes para hablarles acerca de la importancia que tiene la devoción carmelitana a nivel eclesial y por cierto también a nivel de nuestra iglesia en Chile. Quisiera, antes de entrar en materia, compartir brevemente lo que para mí es un testimonio de vida en relación a la Santísima Virgen del Carmen, un testimonio que por cierto me ha marcado profundamente y que tiene directa relación incluso con mi proceso mismo de gestación en el vientre de mi madre. Por allá por el año 1981, mi madre quedó encinta esperándome a mí y ella había tenido antes de mí algunas dificultades precisamente en el proceso de gestación de otros dos hijos. Es por esta razón que el médico de cabecera de mi madre le había recomendado a ella que en cuanto fuera posible no volviera a quedar embarazada. Sin embargo, ella quedó encinta y es allí en donde comienza pues mi testimonio de vida de íntima vinculación con la Santísima Virgen del Carmen, puesto que mi abuela materna, madre de mi mamá, Elsa del Carmen, le sugirió a su hija, a mi madre, Margarita del Carmen, que a propósito de las dificultades propias de mi gestación, me consagrase desde el vientre materno a la Santísima Virgen del Carmen. Y esto fue lo que mi madre hizo con palabras sencillas, pero con un corazón bien dispuesto y con profunda fe. Me consagró a la Santísima Virgen del Carmen desde el propio vientre. Y es allí precisamente en donde comienza, por lo tanto, mi testimonio también vocacional. Testimonio que, a la luz de este acontecimiento, comienza a cobrar pleno sentido para mí, puesto que, como ustedes sabrán, yo este dato particularmente no lo conocí sino hasta cuando, pasados varios años, pudimos tomar conciencia de esto junto con mi madre en una conversación muy personal, muy sensible, en donde ella precisamente, por así decirlo, me reveló este dato muy importante para mí, de que ella me había consagrado a la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora del Carmen desde el propio seno materno. Es por lo tanto para mí una ocasión esta para poder compartir con ustedes tanto este testimonio como algunos elementos que me parecen muy importantes que podremos profundizar en el transcurso de esta exposición en relación a la devoción carmelitana. Pero he querido comenzar con este testimonio de vida porque haciendo una relectura de mi propia vida y de mi propia opción vocacional, me he podido dar cuenta de cómo la Santísima Virgen del Carmen ha estado muy presente, no solamente desde esa consagración que hiciera mi madre, sino que a lo largo de toda mi vida hasta este momento presente, por algunos hechos que quisiera compartir muy sencillamente con ustedes. Y el primer elemento, además de esta consagración que hiciera mi madre, es un elemento que también me parece a mí muy significativo, y es el hecho de que un religioso de la Orden de San Agustín llamado José García, muy conocido en este sector donde soy párroco actualmente, en la parroquia Buen Pastor de San Pedro de la Paz, este sacerdote muy carmelitano difundió ampliamente la devoción carmelitana por todo el sector parroquial, incluso también en el Hospital Guillermo Gran Benavente, el Hospital Regional de Concepción, donde él fue capellán por más de 20 años.
Y fue tanto en esta parroquia como en ese hospital y en todo lugar en donde este padre ejercía su ministerio, que difundió ampliamente el escapulario a la Santísima Virgen del Carmen. Aquí yo les presento el escapulario que tengo, que me regaló la Cofradía de la Virgen del Carmen de Concepción, lugar donde fui párroco, que dicho sea de paso, es la primera cofradía carmelitana fundada en Chile, por allá por el año 1643, en la antigua Concepción de Penco. Pues bien, el padre José García, más conocido como el padre Patito, como ya les decía, difundió ampliamente la espiritualidad carmelitana por una experiencia de fe también que él vivió con la Santísima Virgen del Carmen. Él, padeciendo una enfermedad muy particular, le pidió a la Virgen Santísima del Carmen que lo sanara, que lo ayudara. Y es así que en un momento singular de su vida, él experimentó esta sanación. El padre Patito, así llamado con mucho cariño por mucha gente que le conoció y que en paz descanse, tenía esta fe muy profunda en nuestro Señor Jesucristo, por cierto, en primer lugar, pero también esta devoción a María Santísima, la Virgen Madre, particularmente en esta advocación de Nuestra Señora del Carmen, porque fue a ella a quien el padre Patito encomendó su enfermedad y de quien recibió, según su propio testimonio, la sanación. Pues bien, el padre Patito entonces, como decía, difundió ampliamente el escapulario en los distintos lugares donde ejerció su ministerio pastoral, tanto en el hospital, como he dicho, como en la parroquia del Buen Pastor y en otros lugares también donde estuvo como religioso y sacerdote. Y es así entonces que, teniendo yo aproximadamente unos 10 u 11 años, el padre Patito me impuso a mí, siendo un niño, el escapulario por vez primera. Es de manos de él de quien yo recibí precisamente el escapulario de la Santísima Virgen del Carmen. ¿Y qué fue lo que me dijo él? Nunca te lo saques, porque este escapulario encierra una gran promesa. Yo, por cierto, como niño, no comprendía mucho a qué se refería, pero sí sabía que se trataba de algo bueno y de algo bello, porque se trataba precisamente de un signo en donde yo tenía conciencia a mis cortos 10, 11 años que se trataba de una adhesión singular a la Virgen del Carmen, porque fue precisamente esto lo que él dijo en la oración de imposición del escapulario. Entonces, quiero traer a colación este primer momento de la consagración que hiciera de mi persona a la Santísima Virgen del Carmen, mi propia madre, desde el seno materno, y a continuación, por cierto, esta adhesión más personal a María Santísima por medio de la imposición de su escapulario por manos del padre José García, más conocido como el padre Patito. ¿Por qué es tan significativo para mí este hecho de la imposición del escapulario, particularmente en esa época y en esa etapa de mi vida? Porque precisamente en ese tiempo yo participaba como acólito, es decir, como servidor del altar, en una pequeña capillita muy antigua, construida por el año 1940 aproximadamente, en Boca Sur, llamada Nuestra Señora del Carmen. Y allí precisamente, repito, fue donde recibí por vez primera la imposición del Santo Escapulario. Entonces aquí ya comenzamos a ver dos hechos muy importantes que, estoy convencido, son un acto manifiesto de que la Virgen María, en esta advocación carmelitana, asumió y acogió la consagración que hiciera de mi persona mi propia madre. Y, por así decirlo, esa consagración, desde el seno materno, se hizo efectiva ahora con esta imposición del escapulario que, como ya les he dicho, recibí a tan corta edad. Y en esa capilla, que para mí es muy significativa, puesto que ahí comencé
mi caminar en Cristo Jesús, porque es en esa capillita en donde comencé a prepararme para hacer mi primera comunión junto con mi hermano. Es en esa capillita en donde comencé a servir al Señor Jesús en el altar, precisamente a solicitud del Padre Patito. Su sencillez, su ternura, su cariño, su cercanía y sobre todo su gran servicio, su espíritu apostólico, porque recorría todo el sector de la capilla a pie, caminando y visitando enfermos, siendo una presencia presente y sencilla, cariñosa y tierna de Jesús. Y eso, por cierto, me impactó y me motivó a preguntarme a mí mismo, ¿y yo podré ser como Él? ¿Podré ser quizás también un sacerdote? Y es así entonces que tuve mi primera conversación vocacional, una religiosa agustina misionera, la hermana Concepción, conocida por nosotros como la hermana Conchita, muy querida por los miembros de esta comunidad de Nuestra Señora del Carmen de Boca Sur, y le dije directamente, hermana, sabe, yo quiero ser sacerdote. Y es así entonces que la hermana Conchita me invitó a comenzar un proceso de formación como acólito en la parroquia San Agustín de Concepción, donde años más tarde pude servir a esa comunidad cristiana como párroco durante 6 años. Y es en esa comunidad precisamente en donde la hermana me derivó con el padre Osvaldo Huócar, religioso también de la Orden de San Agustín, historiador de nuestra provincia agustina de Chile, y comencé entonces allí a compartir junto con otros niños respecto del servicio del acolitado. Y es en ese contexto en donde el padre Osvaldo me invita a continuación a dar un pasito más en el discernimiento vocacional para participar de unas reuniones los días miércoles en la misma parroquia San Agustín de Concepción con otros jóvenes que tenían inquietudes vocacionales. Entonces allí comenzamos un proceso de discernimiento para encontrar respuestas a nuestras preguntas e inquietudes. Y es así que posteriormente el Padre Osvaldo me invita a participar de las jornadas prevocacionales. Y es así entonces que comienzo poco a poco este discernimiento respecto de la vocación a la cual el Señor podría estarme llamando. Y es en una de estas reuniones, en uno de estos encuentros con el Padre Osvaldo, en una biblioteca muy bonita del convento de Nuestra Señora de la Consolación, en Concepción, que nos visitó en cierta ocasión el Padre General de la Orden, por entonces el Padre Miguel Ángel Orcasitas, español. Y entonces él nos dijo algo así como esto: jóvenes, arriésguense por Cristo, porque en Él está la verdadera felicidad, la verdadera plenitud. Esto es lo que puedo recordar de todo el mensaje que Él nos dirigió por aquel entonces, pero que para mí fue ciertamente muy profundo y muy significativo, sobre todo porque estaba con estas inquietudes y no sabía muy bien respecto de qué camino seguir y qué decisión tomar. Pero llegó justo en el momento oportuno en el que yo me estaba planteando ya seriamente la posibilidad de consagrarme al Señor, pensaba yo, como sacerdote, todavía sin conocer muy bien la diferencia entre la vida religiosa, la vida propiamente agustiniana y la vida sacerdotal. Yo tenía la conciencia simplemente de que quería ser sacerdote, quería celebrar la Eucaristía y los demás sacramentos, quería llegar de una manera distinta a la gente, servir de un modo distinto como lo hacían los otros hermanos mayores. Y es así entonces que comencé más seriamente este camino de discernimiento vocacional. Hasta que llegó el momento de la toma de decisión. Y entonces tomé la decisión de seguir a Jesucristo en la orden de San Agustín. Y aquí, por lo tanto, los siguientes elementos tan importantes para mí respecto de esta consagración que hiciera por vez primera mi madre, de mi persona en el seno materno y de la imposición del escapulario que, por cierto, hiciera el padre Patito sobre mí. Porque es años después, como he dicho, que yo
me entero por parte de mi madre de esta consagración que ella hizo de mi persona y comienzo a comprender por lo tanto cómo la Virgen del Carmen estuvo y ha estado muy presente en mi vida. Porque precisamente, y aquí un elemento muy importante, ingresé en la orden de San Agustín, que es la orden que precisamente en Chile trajo la devoción carmelitana, trajo la primera imagen de la Virgen del Carmen, que se custodia actualmente todavía en la parroquia San Agustín de Concepción, y trajo, como digo, la devoción carmelitana, fundando la primera cofradía de la Virgen del Carmen en la antigua Concepción de Penco, esto es en el actual Penco, y es allí que en 1643 la Orden de San Agustín funda, como he dicho, la primera cofradía carmelitana. Yo, por cierto, de esto no tenía ni idea cuando niño, cuando adolescente y cuando joven. Sin embargo, y he ahí, por lo tanto, cómo veo el paso de Dios en mi vida y, por cierto, cómo la Virgen del Carmen ha estado tan presente en mi propia vida, incluso, por cierto, en mi discernimiento vocacional. Cómo fue que participé en esa capillita desde adolescente, en la capilla Virgen del Carmen de Boca Sur, que pertenecía a esta parroquia del Buen Pastor, que a su vez, esta parroquia pertenece a la Orden de San Agustín, que como he dicho, trajo la devoción carmelitana a Chile. Por lo tanto, sin lugar a duda, es un elemento que destaco y al cual le doy mucha importancia. Pues bien, hay otros elementos más que me parece muy importante resaltar a propósito de la presencia de la Virgen del Carmen en mi vida. Y es que el primer retiro que realicé como formando como aspirante fue en el Foyer de Caridad de la Virgen del Carmen en Tomé. Uno podría decir coincidencia, yo digo diosidencia, como nos enseñó a decir alguna vez el padre Osvaldo Walker. Es decir, ciertamente allí está la mano de Dios en ese hecho. Luego hay otros hechos muy importantes y que tienen directa relación con un discernimiento a propósito de la consagración ya definitiva como religioso, teniendo la posibilidad de optar a los votos perpetuos o solemnes de pobreza, castidad y obediencia en esta orden de San Agustín. Y es así entonces que el año 2005 soy enviado a la parroquia San Agustín de Concepción, en donde está, como he dicho, la histórica imagen de la Virgen del Carmen, la más antigua de Chile. Y curiosamente allí comienzo a vincularme con la cofradía de la Virgen del Carmen, por cierto, y comienzo de a poquito también a interiorizarme respecto de la devoción carmelitana en Chile. Esto, repito, desde ese año 2005 en que fui enviado allí para hacer mi año pastoral. Es decir, todavía no era religioso de votos solemnes, ni diácono, ni mucho menos sacerdote, sino que era un profeso de votos simples en camino a una consagración total y definitiva. Pero ya ese año 2005 fue muy importante para mí, me marcó profundamente, porque allí comencé a conocer a una comunidad parroquial en concreto, comunidad en la cual, como he dicho, años más tarde pude servir como párroco durante 6 años. Pues bien, después de terminado ese año, fui enviado a el Colegio San Agustín de Santiago, en Ñuñoa, y es en ese lugar en donde comienzo a discernir entonces, después de la profesión solemne, la posibilidad del diaconado, me voy a un retiro de discernimiento, y es allí entonces donde me doy por enterado de esta consagración que hubiera hecho de mí, que hizo de mí mi madre desde mi proceso de gestación. Y es entonces, terminado este retiro de discernimiento, y después de haber tenido esta conversación con mi madre, que tomé la decisión de ir al templo votivo de Maipú, esto en Santiago, a renovar esta consagración que hiciera de mí mi propia madre. Entonces, terminado ese retiro, yo escribí una oración
en donde yo asumía la consagración como propia, con mis palabras y con el deseo de que mi Padre renovara en mí esta consagración que mi propia mamá había hecho de mi persona a ella. Y entonces llevé esta oración y la pronuncié ante la imagen de la Virgen del Carmen que está en el Templo Votivo de Maipú, que es muy importante también a nivel nacional. Y una vez hecha esta consagración, dejé una hojita, o más bien varias hojitas, varias copias de esta oración, allí a los pies de la Virgen, para que si alguna mamá tuviese esta misma situación, esta dificultad en el proceso de gestación de sus propios hijos, pudiera hacer esta consagración de ellos a la Virgen del Carmen. Y es así entonces que este acto de consagración, curiosamente, lo fui a hacer el último sábado del mes de julio de ese año, que fue el año 2007, si no recuerdo mal, 2007 u 2008, en donde fui ante la imagen de la Virgen del Carmen, como digo, a renovar esta promesa, a hacer mi promesa. Y ahora que lo estoy verbalizando y que se los estoy contando de esta forma sencilla, acabo de darme cuenta de un elemento muy importante. El templo votivo de Maipú se llama votivo precisamente por el voto que hiciera don Bernardo Higgins de construir ese templo, de construir un templo en honor a la Virgen del Carmen, donde se ganase la batalla de Maipú. Es decir, ese es el templo del voto, es el templo de la promesa. Y allí, en ese templo, hice esta renovación de la consagración que hiciera de mi persona mi madre, como ya les he dicho. Uno podría decir, pero tanta coincidencia. Ya lo he dicho, para mí en este ámbito no existen las coincidencias, sino que la diosidencia, es decir, la voluntad de Dios, la mano de Dios que se hace presente en la vida de quien o quienes les han sido o hemos sido consagrados a Él y particularmente puestos bajo el amparo y protección de la Virgen Madre. A continuación de ese discernimiento vino entonces la presentación de mi carta solicitud para la ordenación diaconal, que dicho sea de paso fue un día 27 de diciembre, día de San Juan, del año 2008, día de San Juan Evangelista, ante lo cual tomo conciencia de otro hecho. Es precisamente el discípulo amado a quien el Señor Jesús le dice desde la cruz: Hijo, he ahí a tu madre. Y a María Santísima le dice: Mujer, he ahí a tu hijo. Veo una vez más, en otro hecho que no había hecho consciente, el paso de Dios en mi vida y cómo María Santísima cumple ella esta promesa de consagración que le hiciera a ella, mi propia madre, de mi persona. Pues bien, hay otro hecho que me parece muy importante y es que precisamente por esta toma de conciencia de la consagración a la Virgen del Carmen, eh, pensando en los ornamentos para mi ordenación diaconal, hice lo siguiente. Quería tener un ornamento, por supuesto, bonito, que fuera significativo, entonces lo confeccioné. Y para algunos hermanos es motivo de risa, de humor, de sano humor, porque mi dalmática fue confeccionada con 3 manteles, así es, con 3 manteles, pero no cualquier mantel, con unos manteles de el rincón arabesco, es decir, que tienen muchos detalles en cuanto a sus bordados. Y curiosamente encontré uno con los colores carmelitanos, 3 manteles con los colores carmelitanos, pero como eran manteles no tenían ningún signo religioso, entonces ante eso le pusimos con la modista un estolón
con la imagen de la Virgen del Carmen bordado por un lado y un diseño mariano por la parte de atrás. Y este fue entonces el ornamento con el cual fui ordenado de diácono, que guardo todavía hoy con mucho cariño por lo significativo que fue para mí. Después, cuando se me presentó la posibilidad de la ordenación sacerdotal, se me invitó a discernir esta posibilidad. Y entonces, eh, para ello, eh, comencé un retiro de discernimiento y curiosamente, para el día en que podría ordenarme sacerdote, esto fue pensándose para el año 2010, ¿m? Yo no pedí eh, la ordenación sacerdotal, sino después de 2 años de diaconado, porque quería vivir intensamente ese ministerio. No lo pedí al año o a los 7 meses de transcurrido, como se suele hacer, sino que lo hice, repito, pasados 2 años. Entonces, después de esos 2 años hice un discernimiento para ver cómo poder acceder entonces a este sacramento del orden en su segundo grado, que es el presbiterado. Y ese mismo año, 2010, había una fecha muy significativa, por cierto, para mí. Normalmente se buscan fechas significativas para el candidato a la ordenación y por lo general son en día sábado. Pues bien, justamente ese año, el 16 de julio, caía día sábado. Era la ocasión perfecta para ordenarme de sacerdote. Sin embargo, curioso, mis hermanos, padre provincial y consejo, me dijeron, queremos que te ordenes antes, por lo tanto, no esperemos más. Y bueno, la ordenación sacerdotal fue un día 7 de mayo del año 2011, del año 2011, eh, precisamente después de haber dado mi examen de grado, y en ese año, me corrijo, que caía día sábado, un 16 de julio, pero me pidieron que me ordenara, repito, un 7 de mayo del año 2011, en plena Pascua de Resurrección. Pues bien, habría sido muy significativo para mí el poder haber celebrado ese día mi ordenación, pero bueno, curiosamente, ese día me tocó presidir en la parroquia San Agustín de Concepción, donde está la histórica imagen de la Virgen del Carmen, la Eucaristía, un 16 de julio del año 2011, estando ya ordenado de sacerdote unos meses antes. Pues bien, es a esta parroquia en donde soy enviado posteriormente a la parroquia San Agustín de Concepción, después de haber sido enviado a la parroquia del Buen Pastor por 1 año, 2 años, y se creó, bueno, la necesidad de un pastor, un párroco en esa comunidad, y se pensó en mi persona, y allí estuve durante 6 años tratando de animar a esa comunidad, y en donde pudimos, junto con la comunidad, promover ampliamente la devoción carmelitana en Concepción particularmente, no solamente con la celebración anual del 16 de julio en la solemnidad, sino que también y muy especialmente en el último domingo de septiembre, que es el día de oración por Chile. Y respecto de esto, hay un elemento que quisiera destacar de sobremanera. El año 2018, que fue la visita del Papa Francisco a nuestro país, em, esto fue en enero, pues bien, en el mes de noviembre, en la parroquia San Agustín de Concepción, tuvimos em, la sexta o séptima versión de la Semana de la Cultura y las Artes con fines solidarios, en donde la temática de ese año fue precisamente la celebración de los 200 años de la presentación pública de nuestra actual bandera nacional, los 200 años, el bicentenario de la presentación pública de nuestra bandera nacional y que fuera precisamente en eh, Concepción un 12 de noviembre del año 1817.
12 de noviembre del año 1817. Entonces, con ocasión de esa temática histórica tan importante para nuestro país, es que la temática escogida para esta versión de la Semana de la Cultura y las Artes con fines solidarias fue precisamente este tema histórico. Entonces participaron historiadores, artistas, distintos coros polifónicos, hubo presentaciones pictóricas también eh, respecto de este hito y culminó esa versión de la Semana de la Cultura y las Artes con fines solidarios con la condecoración de la histórica imagen de la Virgen del Carmen por parte del Ejército de Chile con la medalla Ejército Bicentenario, precisamente en reconocimiento a la importancia de este hito histórico, que la bandera nacional, la actual bandera nacional, fue presentada por vez primera en la procesión de la Virgen del Carmen de Concepción. Entonces, por esta razón, es que, habiendo terminado esa Semana de la Cultura y las Artes con fines solidarios ese año 2017, y próxima la visita del Papa Francisco en enero del 2018, pensamos en la posibilidad de ofrecer la histórica imagen a la iglesia de Temuco, particularmente al equipo organizador de la visita pontificia. Esto en vistas a que el Papa iba a estar en Santiago y allí iba a estar, por cierto, una imagen histórica como era la del Templo Votivo de Maipú, como también la de la parroquia El Sagrario que está contigua a la Catedral de Santiago, la Catedral Metropolitana. Por su parte, en Iquique iba a estar también la histórica imagen de la Tirana. Entonces, nació ahí la inquietud y la idea y la posibilidad de ofrecer nuestra histórica imagen a la iglesia de Temuco para que entonces estuviera presente en la visita del Papa. Y luego en el transcurso de, de esta organización, que dicho sea de paso fue aprobada por el obispo y por todo el comité organizador, bueno, salió la posibilidad de plantear la posible coronación de la histórica imagen considerando la importancia histórica de la misma para nuestro país. Sin embargo, bueno, por temas de tiempo y porque la idea surgió muy tarde, esto no se pudo concretar, entonces no fue coronada la imagen de la Virgen del Carmen de Concepción en la visita del Papa. Sin embargo, hay un hecho que me gustaría resaltar a propósito de esto. Terminada la visita del Papa el año 2018, en enero, en junio del mismo año, una comisión de 90 peregrinos fuimos a Roma, a lo que denominamos nosotros la Ruta de la Fe Internacional. Nosotros organizamos por lo general en Chile, como agustinos, la Ruta de la Fe Nacional y recorremos distintos santuarios. Pues bien, en esa ocasión nos arriesgamos y quisimos hacer la Ruta de la Fe Internacional y partimos a Roma. Y lo hicimos particularmente en el mes de junio, julio, precisamente para coincidir con el Papa el 29 de junio y celebrar con él la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pues bien, recordemos el hecho de que la Virgen del Carmen de Concepción no pudo ser coronada en la Eucaristía que presidió el Papa en Temuco. Entonces, por esa razón, como íbamos a Roma, partimos con las coronas de la Virgen y del Niño hasta Roma para que el Papa las bendijera allá, en la ciudad eterna. Bueno, nosotros habíamos juntado algunos recursos y entonces adquirimos unas coronas nuevas para la Virgen Santísima y el Niño Jesús. Y entonces esas coronas, después de unas gestiones que hicimos con el nuncio y con el sacrista papal, que dicha sea de paso, la sacristía pontificia está a cargo de la Orden de San Agustín, entonces pudimos conseguir el boleto para poder entrar a la audiencia general con el Papa en lo que se llama el besamano. Y es allí entonces donde tuve la oportunidad de presentarle al Papa una fotografía en donde él está con la imagen de la Virgen del Carmen en Temuco. Le recordé aquel viaje y aquella Eucaristía con una fotografía. Le presenté unos escapularios para bendecir
y entregarlos el 16 de julio a nuestro regreso a Chile, en la solemnidad de la Virgen del Carmen, pude entregarle un escapulario de la Virgen del Carmen, que lo recibió con mucha gratitud, y pude solicitarle entonces que bendijera las coronas de la Virgen del Carmen y del Niño allí en la Plaza de San Pedro en Roma. Esto fue el día 27 de el mes de junio del año 2018. Al día siguiente estuvimos, el 28, en la creación de los nuevos cardenales para la Iglesia, y el día 29 pudimos estar con el Papa Francisco en la misa presidida por él en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pero como digo, la bendición de estas coronas y de estos escapularios y la entrega que pude hacer del escapulario carmelitano al Papa fue el día miércoles de ese día, precisamente de, del día 26 de el mes de junio del año 2018, en la Plaza de San Pedro, en la audiencia general, en la catequesis de los días miércoles. Entonces, llegó, por así decirlo, a su coronación ese hito con esta bendición, la culminación de esa Semana de la Cultura y las Artes con fines solidarios, en donde se reflexionó durante toda una semana respecto de este gran hito histórico, que dicho sea de paso, la imagen en ese entonces salió en procesión, como en aquel 12 de noviembre del año 1817, y entonces se hizo una procesión con las autoridades regionales y, por cierto, se hizo el izamiento de la bandera, el pabellón nacional, se cantó el himno nacional y oramos en esa ocasión por Chile y sus necesidades. Y ese proceso entonces se ve, por así decirlo, iniciado con la visita del Papa Francisco y con la bendición que él hiciera en Roma de las coronas de la Santísima Virgen del Carmen y el Niño. Pero el proceso culmina verdaderamente cuando el 8 de diciembre de ese mismo año, 2018, Día de la Inmaculada Concepción, en donde nuestra arquidiócesis de Concepción celebra su fiesta patronal, ese día la imagen de la Virgen del Carmen muy temprano por la mañana fue escoltada por el ejército, por la armada y por carabineros hasta el Cerro de la Virgen en Concepción, y allí entonces nuestro arzobispo, Monseñor Fernando Chomalí, coronó a la histórica imagen con estas coronas que bendijera el Papa en Roma. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y todo esto qué tiene que ver con la devoción carmelitana y qué tiene que ver particularmente con el escapulario de la Virgen del Carmen? Como he dicho, he querido compartir con ustedes esto que para mí es un testimonio vivo del encuentro con la Virgen Madre y que comenzó precisamente con la imposición del escapulario, primero con la consagración que mi madre hiciera de mi persona y luego con la imposición del escapulario que recibiera yo de manos del padre José García, como les he dicho, conocido por nosotros como el padre Patito. Y cómo entonces la Virgen del Carmen ha estado tan pero tan presente a lo largo de toda mi vida, de mis cortos 40 años, pero presente y de forma tan evidente en distintos momentos y circunstancias. Y hay un hecho que me parece que es muy importante y que no quiero dejar de mencionarlo, porque tiene que ver precisamente con la infancia, como también con la devoción carmelitana en Chile. Fíjense, cuando vino la imagen de la Virgen del Carmen misionera, que en su momento, a propósito del terremoto del año 2010 y a propósito del inicio de las fiestas de bicentenario de nuestra independencia, fue llevada hasta Roma una imagen de la Virgen del Carmen muy hermosa y que bendijo en la Plaza San Pedro el Papa Benedicto XVI por entonces. Esa imagen salió en procesión por todo Chile en dos ocasiones. Una en el transcurso de todo el año 2010, a propósito del terremoto del 27 de febrero, y después salió nuevamente, algunos años después, a propósito de la presentación del proyecto del aborto en tres causales. Entonces se inició todo un proceso de oración en nuestro país pidiéndole a la Virgen del Carmen
que bendijera y acompañara a nuestra nación. Entonces salió nuevamente la imagen a recorrer las ciudades de nuestro país. Y curiosamente en esa ocasión, cuando eh, estaba yo todavía en la parroquia El Buen Pastor, llegó aquí y con gran cariño, por cierto, pude recibir la imagen junto con mi madre. Me perdonarán ustedes todas las autorreferencias, pero estoy compartiendo un testimonio personal. Me sabrán disculpar, pero repito, estoy compartiendo algo que tiene que ver con la forma en la cual he hecho consciente el paso de la Virgen Madre en mi propia vida, y espero que esto de alguna manera pueda servir a quienes escuchan y se han dado el tiempo para seguir esta narrativa. Pues bien, entonces, en esa ocasión pude recibir la imagen de la Virgen del Carmen Misionera en esta parroquia El Buen Pastor, que es mi parroquia de origen, y pude hacerlo junto con mi madre y, por cierto, con miembros de la comunidad a nivel parroquial. Fue una ocasión muy bonita. Después, justamente a los meses después, fui trasladado a la parroquia San Agustín de Concepción, entonces me tocó recibir nuevamente la imagen cuando tocó el turno de recibirla ya en el colegio San Agustín de Concepción, en la parroquia San Agustín de Concepción, y después me tocó trasladarla, fíjense, curiosamente, hasta un lugar que es muy importante para mí y para mi familia. La imagen, terminado ese recorrido, volvió a su santuario en donde quedó finalmente, que es el considerado el hito cero del terremoto del año 2010. Me refiero al santuario de la Virgen del Carmen en la capilla Santa Clara de Talcahuano. Allí llegó la imagen para quedarse. Allí quedó la imagen de la Virgen del Carmen misionera, que bendijo por entonces el Papa Benedicto XVI. Y curiosamente, hermanas y hermanos, esa era la capillita de, por entonces, los orígenes de mi familia, y perdón nuevamente por la autorreferencia, pero bueno, yo nací en Talcahuano, en el Hospital Higueras, un día 29 de junio del año 1981, y mis primeros años los viví en esa población de Santa Clara en Talcahuano, que fue considerado el hito cero del terremoto, en donde años después llegara esta imagen de la Virgen del Carmen y se convirtiera por lo tanto ya no en la capilla de Santa Clara simplemente, sino que en el santuario de la Virgen del Carmen en, en ese sector, en Talcahuano, perteneciente a la parroquia Santa Cecilia. Y es curioso porque precisamente fue en ese lugar, fue en esa casa, en donde mi madre hizo la consagración de mi persona a la Virgen del Carmen. Fue en esa misma casa que está a unos pasos de esta capilla de la que hago referencia, a unos pasos. Entonces, ciertamente es significativo este hecho para mí, y sé que para muchas personas la devoción carmelitana es muy, muy importante porque son fieles devotos de la Virgen Madre tanto por acudir a ella y encontrar respuesta en ella, como también, por cierto, guardar una profunda devoción al escapulario carmelitano. Hay tantas madres que visten de café desde que hacen la promesa y de ahí hasta sus últimos días. Hay tantas madres que visten de café y de esta manera quieren simbolizar su adhesión personal a la Santísima Virgen del Carmen. Hay tantas mujeres que han consagrado a sus hijos a la protección maternal de la Santísima Virgen del Carmen. Y yo con todo esto no pretendo presentarme en ningún caso como un referente de devoción, ni un referente carmelitano, ni mariano en general. Pienso que como hijo quizás incluso he sido ingrato con la Virgen Madre. Sin embargo, sé
y tengo la certeza de que estoy bajo su protección, estoy bajo su cuidado, porque a ella fui consagrado y asumí yo esta consagración. Y doy gracias, gracias a Dios por haber hecho consciente todas estas cosas, algunas de las cuales ya las había hecho consciente y otras las hice consciente en esta narración, en el transcurso de la misma. Y quiero dar gracias a Dios junto con ustedes por lo que María Santísima hace en la vida de tantas personas, particularmente en Latinoamérica y el Caribe, en donde María Santísima ha encontrado casa, no solo en los santuarios, donde está como patrona, sino que también en los corazones de tantas familias. Hay tantos testimonios tan bellos y tan hermosos y profundos, y muchos más bellos y profundos que el que he podido contarles yo en este momento. Pero fíjense que el testimonio de cada uno es significativo. Este espacio de reflexión tenía por intención otra cosa, y quiero ser honesto con ustedes. Tenía presentada más de 50 diapositivas, porque el título de esta reflexión decía relación con eh, Virgen del Carmen, historia y devoción. Y quería presentar precisamente lo central de esta devoción carmelitana a nivel latinoamericano y especialmente en Chile. Pero bueno, se dio de esta manera, no lo tenía planeado así, quería ser solamente un momento de introducción eh, respecto de eh, el testimonio de vida, pero creo que voy a dejarlo así y así mismo eh, quiero que llegue a ustedes. Me sabrán disculpar los organizadores, pero creo que también esta es ocasión para dar testimonio del paso de Dios por nuestra vida y concretamente del paso de María la Virgen Madre por nuestro corazón. Quisiera culminar con lo siguiente. Como he dicho, o como he tratado de decir, no existen las coincidencias en la vida de aquel que ha consagrado su vida a Dios o que ha sido consagrado a Dios. No existen las coincidencias. Hay un propósito, hay una razón de ser de cada cosa y de cada acontecimiento y de cada circunstancia. Fíjense ustedes que, a propósito de la visita del Papa Francisco a Chile, debido a que hubo una transmisión, yo diría, eh, bastante concurrida, fue que, bueno, una persona clave en todo esto, que es Francisca Montalva, periodista y que pertenece a lo que quisiera hacer mención ahora también, a la Hermandad Carmelitana de Chile. Eh, Curiosamente, el Señor suscitó en esta querida hermana Francisca Montalva eh, la inquietud por contactarse en ese momento de la visita del Papa Francisco conmigo, con su servidor. ¿Por qué? Por la visita de la histórica imagen de la Virgen del Carmen de Concepción, en donde yo era párroco y, como ya les comenté, habíamos ofrecido como comunidad a la iglesia de Temuco para que estuviera presente en la misa presidida por el Papa en esa ocasión. Pues bien, me llamó Francisca Montalva como periodista, me hizo algunas preguntas, yo le comenté, ella a su vez comentó de esto con la que era por entonces la presidenta de la Cofradía Nacional de la Virgen del Carmen, con Luz Ros, que hoy en día es la servidora guía de la Hermandad Carmelitana de Chile. Y allí tuvimos, a propósito de este primer encuentro telefónico con Francisca, una entrevista desde Radio María por teléfono con Luz Ros y otras integrantes de la Cofradía Nacional, quienes se contactaron conmigo para eh, preguntarme respecto de cómo fue esto de ofrecer la imagen de la Virgen del Carmen
a la iglesia de Temuco, cómo fue ese proceso, cuál era el testimonio que tenía para contar, cómo fue que comenzó en mí esta cercanía a la devoción carmelitana, etcétera. Y fue en el transcurso de esa entrevista en donde nació la necesidad de conocernos presencialmente. Em, y allí las hermanas miembros de esa cofradía nacional tomaron conciencia, por cierto, de que habían otras cofradías más en Chile y en particular esta, la de Concepción. Entonces nació el deseo de que vinieran particularmente las hermanas que eran miembros de la directiva de esa cofradía a Concepción a conocer a sus otras hermanas de la cofradía de la Virgen del Carmen de la parroquia San Agustín en Concepción. Y entonces así se generó de forma espontánea, pero maravillosa, un encuentro muy hermoso entre estas dos cofradías que tuvo lugar en la parroquia San Agustín de Concepción. En esa ocasión pudimos trasladarnos incluso al monasterio de las Carmelitas Descalzas de Camino Santa Juana. Pudimos ir a visitar la imagen que ya les decía, bendecida por el Papa por el Papa Benedicto, con ocasión del terremoto del año 2010 y de los inicios de las fiestas bicentenarias de la independencia. Em, Fuimos al Santuario de la Virgen del Carmen en la Capilla Santa Clara de Talcahuano. Hicimos un recorrido significativo a propósito de la espiritualidad carmelitana. Y allí nació entonces el deseo de salir a buscar a otras agrupaciones carmelitanas en Chile porque sabíamos que habían, pero no nos conocíamos. Y nació entonces el deseo de salir a buscar para encontrar en esta búsqueda y encontramos. Nos pusimos en contacto con las distintas agrupaciones carmelitanas, pasando por Iquique. Desde allá vinieron hermanos y hermanas provenientes de Iquique. Me refiero a los equipos pastorales de santuario, del santuario de la Virgen del Carmen de la Tirana. También, por cierto, el equipo directivo de los bailes religiosos, de los centinelas. Em, Vinieron también eh, hermanas y hermanos del Templo Votivo de Maipú, vino gente también de el Voto de O'Higgins, participó gente de la Cofradía Nacional de Santiago, participaron hermanas y hermanos también de la Cofradía de Concepción, de Penco, de Talcahuano, de Coyhaique y de Punta Arenas. Y me olvido también de una muy importante, de los anderos y anderas de Curicó. Después a este grupo se sumaron otros más, las hermanas de Rancagua, en el segundo encuentro carmelitano que tuvimos en La Tirana, en Iquique, en el año 2019. Y se fueron agregando también hermanos de Salamanca. Entonces se originó lo que llamamos una fundación de hecho de la Hermandad Carmelitana de Chile, que es el conjunto de las agrupaciones carmelitanas que peregrinan en este país y que se han puesto por meta una tarea muy importante. Primero, vivir un itinerario de revitalización y comunión, conocernos, orar juntos. Es más, todos los días miércoles a las 10 de la noche rezamos el Santo Rosario. Eh, Conocernos verdaderamente, enriquecernos de la experiencia de vida de cada uno de las agrupaciones carmelitanas, hacer comunión de vida. Todo esto en miras a poder celebrar el primer centenario de la coronación de la Virgen del Carmen como Reina de Chile. Y aquí entrego algunos datos históricos que me parecen muy importantes. El 24 de octubre del año 1923, la Virgen del Carmen fue proclamada en Chile como la patrona principal de toda la República de Chile. Recordemos que existen varias advocaciones de la Virgen María, entre ellas, por ejemplo, algunas muy famosas, destaca por cierto Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, entre otras muy conocidas y difundidas en nuestro país. Sin embargo, el 24 de octubre del año 1823 es proclamada y reconocida por el Vaticano la Virgen Santísima del Carmen como patrona de toda esta patria nuestra, como la patrona principal de toda la República de Chile. 3 años después, el día 8
de diciembre del año, perdón, 19 de diciembre del año 1926, la Virgen del Carmen fue coronada en el por entonces así llamado Parque Cousiño, actual Parque O'Higgins, fue coronada allí como reina de esta patria nuestra, como reina. ¿Y por qué me acordaba del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción? Porque ese día fue leído el decreto en la Plaza de Armas de Santiago, el decreto de esta coronación, el 8 de diciembre de 1926, y que tuvo lugar entonces la coronación propiamente tal el día 19 de ese mismo año, el día 19 del mes de diciembre del año 1926. Entonces, hoy que estamos en el año 2021, estamos a 5 años de celebrar este gran hito eclesial, carmelitano, de fe y devoción, de los 100 años de la coronación de la Virgen del Carmen como reina de esta patria nuestra. Entonces, ciertamente es un hito para el cual hay que preparar el corazón y de a poquito, con mucha paciencia, sencillez y también, por cierto, con humildad y docilidad, hemos tratado de hacer un camino de comunión y revitalización entre las agrupaciones carmelitanas de Chile. De revitalización porque sabemos que necesitamos siempre revitalizarnos desde el Evangelio, particularmente desde los valores propios del reino de Dios, que son el compartir, el servir y el amar. Y por cierto, hemos de profundizar cada vez más en la espiritualidad y en la devoción carmelitana. Entonces, por esa razón, estamos siempre muy atentos y salimos a buscar para encontrar y vivir la experiencia del encuentro y la comunión para preparar juntos el corazón y juntos preparar entonces esta gran fiesta de la Iglesia de Chile, como será, si Dios así lo permite, el 19 de diciembre del año 2026, los 100 años de la coronación de la Virgen del Carmen como reina de nuestra patria. Y este es el camino que estamos llevando adelante como hermandad carmelitana. Un camino que no ha sido fácil, ha tenido dificultades, pero también muchas satisfacciones. Y una de ellas es, por ejemplo, que el año pasado pudimos organizar la primera procesión virtual de la Virgen del Carmen por todo el territorio nacional, desde Arica a Punta Arenas. Y ocupamos precisamente la imagen bendecida por el Papa Benedicto en Roma, que está en el santuario de ella en Santa Clara, Talcahuano, con una imagen digitalizada en 3D caminante. Y esta imagen entonces recorrió todo nuestro país y ese recorrido iba intercalado por rezos, por oraciones, por testimonios de vida, por cantos, etc. Fue una experiencia verdaderamente muy linda, muy significativa, muy profunda y de la cual aprendimos mucho. Fue un encuentro muy bello. Y es así entonces, hermanas y hermanos, que quisiera culminar haciéndoles la siguiente invitación: a que cada uno pudiese hacer su propia memoria agradecida respecto de el paso de Dios en su vida y particularmente de cómo fue que llegó a conocer esta devoción a la Virgen del Carmen, cómo fue que la acogió en su corazón y cómo es que la Virgen del Carmen ha estado tan presente en los distintos momentos de la vida, así como su humilde servidor, y ya me sabrán perdonar, como he dicho, perdonando las autorreferencias, que no ha sido la intención, pero así como he podido hacer yo humildemente esta síntesis del paso de Dios en mi vida, del paso de la Virgen del Carmen en mi vida, en mi historia, cómo entonces ella se ha hecho presente en la vida de tantos. Hacer consciente esto y quizás escribirlo, creo que es una bella ocasión para eso, hacer un relato, una memoria agradecida, y por lo tanto hacer consciente esos momentos en los cuales María Santísima ha estado presente en nuestra vida. Quisiera culminar este momento rezando con ustedes a María Santísima, la Virgen Madre. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa,
Oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Y que el Señor esté con ustedes, que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, hogares, enfermos y comunidades, y les acompañe para siempre. Amén. Virgen del Carmen, ruega por nosotros.